Muy buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos a otra conversación Web Café Santander. Hoy día vamos a estar conversando con don Matías Mushnik. Él es cofundador de una marca chilena, Notco, que bueno, yo conozco porque me declaro consumidor. Y bueno, y ellos de alguna manera están cambiando este paradigma de la alimentación a nivel global. Está con nosotros don Matías Mushnik. ¿Cómo le va, don Matías? Muy buenas tardes. Hola Federico, gracias por la invitación, me va excelente. Doña Javiera, ¿cómo le va? Bien, Fenómeno. Federico, muy bien, muchas gracias ahí si por esta conversa. presentaba Saludos como ahí a fundador, todos los cofundador amigos y además Santander, eres el saludos CEO a ti, y aquí nada, esta por marca entenada, Notco, ¿cierto? Así es, batallándola, sí. pero bien, Empezamos con el este corazón, sueñito con el corazón que arriba. era así de chico Sí, ¿cómo te en su presento, momento, Javiera? en Estaba pensando, fines del 2015, humorista, actriz, comediante, con unas ganas tremendas de madre, cambiar la industria de marida, alimentos, esa con esta onda, industria que... marida, qué bueno. Marina, Mira, te lo voy a poner Espérate, simple, como consumidor yo me sentía acabáis de hacerme ahí. absolutamente sí, y tengo que decir que confundido. no es Un COVID, no es día me COVID, decían que el huevo era bueno para ti, el otro día el huevo era malo. Un día que el ya lo enemigo tenía público era las internalizado. calorías, el otro día la tipo, grasa y con la saturada, el otro día frase, el es gluten, el junto, otro es día codo y no es COVID al mismo tiempo. Monsanto y sus cosas genéticamente modificadas. Entonces, tanta Porque confusión viniendo de una tengo industria un tan síndrome grande de nariz significa irritada. ciertamente que hay un problema gigantesco que no Entonces estamos aprendí, ¿Cómo te presento? porque donde la los tos se convirtió en reguladores un que elemento, debiesen perdona, es que la tos se protegerte a ti convirtió como en un consumidor elemento de terminan terror. siendo los Antes no era regulados. así, ahora tosís de verdad que es como, Mi pasado es que, financiero, y yo estudié en la industria financiera en el No, antes 2007-2008 tosía con y la era crisis una cosa subprime, que pasaba. y Hoy industria día de alimentos se toser parecía es mucho, agresión. mucho a ese momento claro, sobre todo esos gallos que tosían fuerte que entonces como dije, que, hay que meterse esa tos acá, que, y yo realmente quiero sacarme esa que todas es estas como, dudas, ver lo que pasa y con promover todo, algo ¿no? Como, distinto. Así que así como que empezó. se le va el alma. Fenómeno. Ahora, pero ¿y tú tienes hábitos alimenticios muy curiosos, distintos? ¿Eres preocupado y por eso llegaste a Yo creo esto? que ¿Cómo fue Mira, sí, soy que comediante, llegaste soy tan mamá, específicamente al mundo pero alimentario, creo de que la el industria tronco principal es alimentaria, ser con un actriz y de ahí se producto deriva el que lo que humor, la busca justamente comedia. es Y plantear sí, la de maternidad alguna no sale manera desde la actriz, pero salud, bueno, ¿no? influye. Entregarte herramientas para Oye, comer y espérate, ¿y en rico qué y sano. momento cachaste sí, y que le haga que bien al iba a ser mundo que se está cayendo a pedazos actriz, que alrededor te iba a nuestro, meter en este ¿no? mundo? ¿En qué momento fue Esas son las la cosas epifanía? Así principales. como, Ahora, ¿ah? para contestarte la pregunta, me tengo que ir un Caché ya para poquito para dónde tengo atrás, que ir. ¿En qué momento donde ocurrió para esto? mí, a ver, saliendo de la universidad, estudié, como te conté, ingeniería comercial en la Universidad de Chile, y, y para mí, digamos, las finanzas eran mi pasión, y yo iba para adelante con las finanzas, y tuve una experiencia afuera, trabajando para el JP Morgan en Hong Kong. eh, y lo que me di cuenta ahí, Fede, fue que cada vez que tú hablabas con alguien que había generado su riqueza a partir de un emprendimiento, te contaban la historia con los ojos brillando. Era una cosa que era tan distinta al resto, que dije, yo quiero ser él, yo quiero ser ella, yo quiero ser los que partieron, yo quiero ser un Qué emprendedor. fenómeno. ¿Sabes? Ya. Y en realidad, porque cuando alguien me preguntaba a mí qué hacía yo? Hacer más rica a la gente rica, ¿no? Esa era mi pega. Y no era tan, o sea, primero no me llenaba mucho. Entonces lo que hice fue, dije, ¿qué industria para mí es algo que realmente a mí me duele? Me duele. Porque entro al supermercado y salgo más confundido de lo que entro. Porque un día sí, el otro día no, el otro día sí, el otro día no. Yo era un tipo preocupado, jugaba rugby y obviamente que la alimentación era algo súper importante, pero la alimentación era, a ver, parrilla, era parrilla, y el que comía más carne era el tipo más musculoso. Sabía también una correlación entre lo que comemos y un poquito nuestros estigmas sociales, ¿no es cierto? Perfecto. Y siempre busqué la alternativa, siempre busqué algo, me tiré a emprender después de esta experiencia en Hong Kong, me tiré a emprender un emprendimiento que fue mi primer emprendimiento que fracasé miserablemente. Duró 1 año y medio y la verdad que no pude hacer equipo, no sabía nada, no sabía cómo vender, ¿no? Digamos, de verdad era algo que me tenía contento, pero que no sabía cómo hacerlo. Y después hice mi segunda empresa de alimentos, y ahí me metí más en la industria de alimentos. Y contraté una empresa de investigación y desarrollo para que hiciera un producto para nosotros. Y esta industria, digamos, y esto fue bien interesante porque uno tiende a pensar que la industria del alimento tiene una ciencia súper avanzada, que tiene una tecnología súper avanzada, y ese era mi estigma, ¿no? Y yo dije, chuta,
cuando vi a 3 personas en una bata blanca en un laboratorio, que era una cocina experimental, haciendo ensayo y error y leyéndose papers de 1980 de cómo aplicar la soya para reemplazar algo del reino animal, eso era. Y te estoy hablando de compañías que hacían los productos y formulaciones a compañías multinacionales. Entonces, para mí, eso fue algo que dije, aquí el problema no es la industria de alimentos, es la tecnología y la ciencia que hace los productos, ¿no? Y después te vaya enredando un poquito más allá con todos los problemas que hay, con cómo piensan los gerentes, cómo piensan los tomadores de decisiones de las compañías grandes, donde el margen bruto del producto es más importante que la oportunidad para saciar una necesidad del consumidor. Cuando un gerente general de una compañía multinacional te dice, oye, compadre, si al final lo que come el consumidor, lo digo yo decido. Yo dije, está loco, ¿no? Y ahí todas estas banderitas rojas te iban diciendo, chuta, ¿sabéis qué? Es más profundo el problema de lo que pensamos, no solamente la tecnología, es la manera en que pensamos, es la manera como consumidores que creemos estar comiendo algo que no es, ¿no? Es la manera en la que enfrentamos el negocio de alimentario, eso, ¿no? Lo pensamos, es de la manera que lo pensamos, de dónde sacamos las cosas, de cómo las llevamos al punto de venta, de un montón de cosas que quizás ni siquiera me preocupo de la nutrición, no me preocupo de lo que hace en mi sistema digestivo, no me preocupo. Yo quiero que venda bien. ¿Cómo vendo bien? Con una etiqueta nutricional buena. Pero, ¿qué pasa con el impacto medioambiental? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con lo otro? Entonces, yo hasta ese momento no sabía mucho de las repercusiones de la industria de alimentos. Sabía mucho más de lo mal que funcionaba. Entonces, yo vendí esa compañía y me fui a Estados Unidos a estudiar. Y hice un posgrado en Berkeley. Y ahí me relacioné mucho con el departamento de bioquímica y la gente científica alrededor de la universidad. Espérate, no, y ahí fue donde hiciste migas con uno de tus actuales socios. Ahí fue en Estados Unidos donde coincidimos, ¿no? Ya. Primero en Berkeley, la verdad que estuve con profesores del departamento, estuve con... Y para mí me llamó mucho la atención que el 99% de ese departamento de bioquímica de Berkeley trabajaba en farmacéutica, ¿no? El equipamiento, la gente, los modelos de negocios, las empresas, los startups, la inteligencia artificial que había para encontrar esa molécula que iba a, qué sé yo, tratarte un cáncer mejor que otro, pero al mismo tiempo no tenía que tener efectos secundarios. O sea, te estoy hablando de niveles de complejidades tremendamente grandes. Que al final, si uno lo piensa, es una industria súper sintomática, pero la industria alimenticia es preventiva. Y le estamos poniendo 0 en preventiva y todo en sintomática. Entonces, para mí era... Todo en paliativa. Todo en paliativa. Claro. Entonces, ¿cómo agarrar este concepto y ponerlo en la industria de alimentos? Y esa fue como la conceptualización de Notco. Se llamaba The Not Company. O sea, queríamos hacer todo lo que no hacía el resto, ¿no? Pero al mismo tiempo era una sátira. Porque al final cada yogurt, cada queso, cada que le estáis comiendo hoy día, no es lo que pensáis que le estáis comiendo. Es cosa de la etiqueta de ingredientes. Es cosa de, ¿me entendí? Entonces, como esa conceptualización también es como, tanto te estoy diciendo lo que no soy, porque muchas veces uno se puede describir con lo que uno no es, ¿no? Sobre todo cuando hay una educación alrededor de una industria. Así que nada, desde el nombre para adelante fue una compañía siempre pensada para hacer una revolución en la industria de alimentos y teníamos que tener a las mejores personas y me encontré con Pablo y me encontré con Karim digamos, en esta parte de la historia donde Karim es doctor en ciencias de la computación y postdoctorado de la Universidad de Harvard, donde básicamente lo que hacía era agarraba datos de telescopios, desarrollaba algoritmos de inteligencia artificial para que los astrónomos entendieran la composición de una estrella, la densidad de la atmósfera, tantas cosas tan complejas, pero que si uno lo piensa, uno de los problemas más grandes de la industria de alimentos es que no entendemos lo que comemos. Si no entendemos lo que comemos, ¿cómo podemos replicarla? ¿No? Entonces, ese era el objetivo, era sacar al animal de la ecuación, porque darle planta a animales para que produzcan nuestra carne, queso, leche y huevo, era absolutamente ineficiente. La cantidad de agua, tierra, energía que teníamos que gastar para sacar 1 litro o 1 kilo de carne, 1 litro de leche, era brutal. O sea, no tenemos suficiente agua, tierra y energía en el mundo para poder sustentar a la población que crece, crece y crece. Entonces, para mí era sacar al animal de la ecuación, hacer un sistema mucho más eficiente, que no solamente sea más eficiente con el uso de los recursos, sino que impacte medioambientalmente exponencialmente menos que la industria de alimentos,
que a todo esto pasó a ser uno de los principales factores del cambio climático. Entonces, estaríamos resolviendo ¿Qué es de las industrias más contaminantes que hay, la industria de los alimentos? Lejos, pero absolutamente. Claro. A mí me sorprendía la otra vez que una bebida, 1 litro de una bebida cola, consumía una cantidad de litros de agua alucinante para hacer 1 litro de esa bebida. Entonces era paradójico, porque en el fondo tú necesitabas, no sé, no me acuerdo cuánto era, 10 litros o 20 litros, no sé, era una locura para hacer 1 litro de esta otra cosa. Sí. Y me llamó la atención, claro, porque efectivamente todo el aporte de calor a la atmósfera, una serie de cosas terminaban haciendo que fuese literalmente absolutamente irracional hacer aquello, ¿no? Sí. Increíbles. Sí. No, así ahora, es. Y ustedes se meten, cuando se meten en este nicho, por llamarle de alguna manera, en esta especie de cierto pequeño ámbito en donde aparece por un lado la alimentación sana, por otro lado, digamos, este problema medioambiental, hay que decirlo, ¿no? Y por otro lado, un problema de honestidad, ¿no? Casi de ética, ¿no? Que yo creo que está comprometido en el nombre. En este NotCo hay un compromiso ético, ¿no? A ver, hay varios elementos éticos que están detrás, ¿no? Yo, para mí, siempre he sido un tipo de hacer mucho más que de hablar y decir, ¿no? Y todos los temas éticos siempre tienen 2 caras de la moneda y por eso la disrupción de NotCo nunca tiene que ver con decir, yo soy ético y el resto no, ¿no? Creo que cuando sistemas están quebrados es porque hay mucha falta de información y se generan conflictos de intereses, ¿no? Donde generalmente los reguladores pasan a ser los regulados, ¿no? Porque simplemente no se entiende el grado de complejidad y de sofisticación de los productos que se están vendiendo. Entonces termináis con 5 o 6 compañías grandes manejando el mercado completo, diciendo que lo que es bueno y diciendo lo que es malo, a la conveniencia de ellos, ¿no? Obviamente. Eso ha pasado en esta industria, ha pasado en la industria financiera, ha pasado en la industria de salud, ha pasado en la industria farmacéutica, ha pasado en absolutamente toda la industria. Pero la que más se estaba quedando detrás era la industria de alimentos, ¿no? Pasamos un momento muy, muy rápido de desconexión, donde pasamos a trabajar mucho, donde las mujeres pasaron a trabajar mucho, entonces nos quedamos con una, digamos, y íbamos agarrando del supermercado las cosas que eran más rápido, más fácil de hacer, porque teníamos poco tiempo. Y estos son ciclos, ¿no? Entonces volvimos y un poco lo estamos sintiendo ahora, ¿no? Estamos volviendo a la naturalidad, estamos volviendo a la simplicidad, estamos volviendo a la consideración del origen de este alimento. Ya no me importa tanto qué como, sino que de dónde viene, cómo se hace, por qué se hace, ¿no? Entonces, este cambio, para mí, en ese momento, cuando creamos NotCo, iba a pasar, ¿no? Estaba saliendo ¿cómo se llaman los documentales de Netflix? Cowspiracy, por ejemplo, o What the Hell. Y nos ayudaban a conectar, decir, chuta, ¿sabes qué? El pedazo de lomo que me hago con mi amigo en la parrilla tiene esta implicancia, no tenía idea. Ahora, tiene esas implicancias también en mí, como mi salud propia, ¿no? Y tienen estas implicancias, digamos, no solamente del animal, cómo lo matan, cómo lo tratan, sino que también de lo que estoy creando después, los gases de efecto invernadero, el CO2. Bueno, y una serie de cosas que hubo un periodo de tiempo que estuvimos muy desconectados y ahora estamos volviendo a reconectar. Y eso a mí me pareció algo ya en 2012 que iba a empezar a pasar. Esta nueva generación le importa más que nunca, no solamente el alimento, sino que lo que está detrás del alimento. Y nada, y así fuimos generando. Eso me decía ahí, Matías, tú el 2012 empezaste a pispar algo de esto que estamos hablando hoy día. Estamos a 2020, 8 años. Sí, ya. 2012, cuando los veganos eran unos hippies protectores de animales. Eso. Perfecto. Y a ver, es que a mí me parece alucinante la historia que me estáis contando y la historia que nos estáis contando a todos, porque asumo que hay mucha gente escuchándolo. ¿Cómo definiste la marca? Que yo tengo que confesarte que a mí me parece que en términos de branding es alucinante. Sí. Es alucinante. O sea, not algo, o sea, que es como un poco el ejercicio que tú me decías. Oye, ¿sabes qué? Yo lo único que sé es que yo no soy leche, no soy mayo. Y entonces, ¿por qué? Porque a todo el mundo le gusta la mayo.
Si el problema es el efecto que la mayo tiene sobre tu cuerpo, sobre bla, 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 bla. Entonces, siempre yo te confesaba, yo fui cerca de 30 años vegetariano, y claro, y mi conflicto era cómo como sano y aún sigo perteneciendo al mundo. ¿Por qué? Porque, para decirlo en castellano antiguo, de eso se trataba. A mí me invitaban a comer a una casa y yo entraba a la casa pidiendo disculpas para que no se sintieran mal, porque no me iba a comer lo que me iban a servir, porque yo no tomaba bebidas con azúcar, porque yo no comía cosas con leche, porque yo no comía cosas con huevo, porque yo no... Y de pronto, un día, me encuentro en un supermercado una cosa que decía, not mayo. Y yo dije, no. O sea, este gallo me leyó la mente, Es lo que yo quiero, a mí me encanta la mayo, pero no lo puedo comer. Entonces, si esto se llama not mayo, me parece arriesgadísimo, divertido, que un producto se nombre por lo que no es. Por favor, cuéntame cómo fue ese proceso de branding. Ya. Mira, a ver, habían varios aspectos súper interesantes e importantes de considerar cuando uno se ponía el chaleco o se ponía el gorro de consumidor. Porque al final uno puede ser dueño de lo que sea, pero al final eres consumidor igual. Entonces, hay cosas que tú sí consideráis dentro de, o sí quieres, o sí pides a una marca. Primero, que sea honesto, ¿no? Entonces, estaba todo el debate de si la leche de almendras podía ser llamada leche o no, y esto y lo otro. Entonces dije, mira, ¿por qué no la hacemos corta y le decimos la verdad al consumidor? Le decimos, esto no es leche, esto no es mayonesa, esto no es carne, esto no es... Estaríamos primero siendo súper honestos y directos, diciéndole, no somos. Ahora, eso genera otra cosa, genera el efecto de la magia, ¿no? Que la magia le llamo al momento del wow, del momento wow, ¿no? Entonces tú... Exacto. Que yo quedé pedaleando sin cadena. Exacto. Entonces, llega el momento de probar. Entonces, tú probáis el producto y decís, pero, bueno, me estáis diciendo que no es mayo. La pruebo y es mayo, y no tiene huevo. Entonces, ¿cómo lo hacís? Entonces, ¿qué es lo que iba cocinando esto? Iba cocinando que la gente, cuando tenga que explicar la not mayo, no pueda decir, no, es una mayonesa sin huevo, porque no lo es. Es una historia detrás. Entonces te dice, oye, hay unos gallos que encontraron con inteligencia artificial que la estructura aminoácidica del garbanzo y el lupino generan el mismo efecto emulsificante que el huevo, y ahora ya no se necesita huevo para generar una mayonesa espectacular. Entonces te convertía en storyteller, ¿no? La not mayo te convertía en algo que los gringos le llaman social currency, la moneda social. ¿Cómo habláis tú de un producto que tenía en la mesa? Esa es la psicología. Me siento absolutamente identificado porque, de hecho, me he visto siendo esa persona que tú describes, intentando explicar esta cosa mágica, curiosa, de un producto que de partida se nombra por lo que no es, y cuando tú lo pruebas, es. Y entonces dice, ya, esto se pasó. Ahora, y a mí, por lo menos, me gustó mucho también, Matías, una cosa, y es que, como yo tengo la cabeza en otra parte, digamos, cuando yo vi este Not Mayo, yo dije, qué maravilla, la llegada de Magritte al mundo alimentario, al mundo de los negocios, ¿cierto? Cuando Magritte decía, ce n'est pas un pipe, esto no es una pipa, ¿cierto? Y dibujaba una pipa, ce n'est pas, esto no es, bueno, y de pronto yo me encuentro con, esto no es mayo, esto no es leche, esto, pero uno lo prueba y ahí aparece, entonces, toda una dialéctica maravillosa en términos de branding, que yo dije, yo algún día quiero sentarme a conversar con el señor que hizo esto, que yo pensé que era un señor, ¿cierto? Y de pronto me encuentro con que un joven, ¿ya? Lleno de futuro, y yo quiero hablar con él para entender si para él era tan importante como para mí Magritte, ¿no? ¿Hubo algo de magritiano en esto o no? Cacha que yo no lo conocía, pero la primera o segunda reunión que llegué con una agencia de marketing, me trajeron esto. O sea, esto no es una pipa. Ya, ¿no? Y yo dije, claro, yo dije, es tal cual esto. Eso es, esto es. ¿no? Así que sí. Es fenómeno, Matías, porque el arte conceptual, el arte contemporáneo y el arte conceptual, de alguna manera se funda, una de las patas del arte conceptual es justamente
la Magritiano, ¿no? Sí. O sea, es realmente increíble. Yo te podría contar varios casos, ¿cierto? Una y tres sillas, una obra maravillosa que un gran autor, ¿cierto? La presenta. Y ahí te voy a contar algún día, lo voy a desarrollar para no latear y no ponerme a hablar yo, porque quiero escucharte a ti. Matías, a ver, esto tú me dices que pispaste esto en 2012. ¿Cuándo esto toma cuerpo? ¿Cuándo esto empieza a definirse como una empresa? El fines del 2015, ya cuando volvemos a Chile con Karim, Pablo ya estaba acá. ¿Son chilenos? Los tres somos chilenos, sí. ¡Wow! Sí. Ahora, sí. ¿Tus padres son chilenos? Mis padres son chilenos, sí. Wow. O sea, esto se puede decir que es chileno, 100%. Sí, 100%. O sea, obvio, a ver, digámosle que nace en Chile, ¿no? Ya dejó de ser solamente chileno. Por supuesto. Somos 220 personas y ya tenemos mucho americano, mucho brasilero, mucho argentino, y tenemos de todas partes del mundo, japonés, Etiopía, China, holandeses, alemanes, tenemos de todos lados. La compañía, la verdad, sobre todo en el área científica, tenéis una diversidad de gente tremenda. Así que, sí, así fue. Deberíamos decir que esto no es Chile, no Chile. Claro, ahora ya es global. No Chile, y a propósito de globalidad, hace relativamente poco, ustedes llamaron la atención de un joven llamado Jeff Bezos. Jeff Bezos, con Z. Nada menos que él partió un emprendimiento que ha crecido, ¿cierto? Que se llama Amazon. Y él, de alguna manera, se sintió, ¿cierto?, atraído por esta marca. Cuéntame cómo fue eso y qué significa eso para ustedes. Sí, mira, creo que hay algo que hemos dejado de lado que tiene que ver un poco con la tecnología que inventó Notco, que al final la propuesta de valor que tiene Notco se fundamenta en una tecnología nueva, y esta tecnología nueva tiene que ver con inteligencia artificial y aplicada a la investigación de este mundo de más de 400.000 especies de plantas que nunca hemos mirado, ni siquiera. O sea, nadie nos puede decir que la combinación de un repollo con la piña genera el sabor de la leche. Y, digamos, el entendimiento de los alimentos de base animal para poder replicarlo, ¿no? Entonces, nosotros hicimos un algoritmo que se llama Giuseppe, que básicamente la lógica es, y ahí podemos hablar un poquito más, porque Giuseppe es por Giuseppe Arcimboldo, que pintaba retratos de gente con vegetales, ¿no? Es un poco la misma idea. Maravilloso. El algoritmo lo que básicamente nos ayuda a hacer es predice qué combinación de ingredientes vegetales tenemos que combinar para poder resultar en algo sumamente similar a un producto target, que sea una leche, una carne, un queso, un huevo, lo que sea. Entonces, nada, van saliendo formulaciones, van saliendo cosas, van saliendo combinaciones que nunca te imaginaste. Te vais de vuelta a ver el computador y te das cuenta que la descripción molecular de un pedazo de cacao comparte 73 moléculas de sabor que un queso azul. Pero las dos cosas son distintas, entonces tenéis que entender por qué, bueno, y una serie de cosas tan entretenidas. Cuéntame más casos de esos, por ejemplo, que cuando tú te sorprendes que el cacao y el queso azul comparten. Cuéntame, a mí me encantan esas cosas. Y entonces, por favor. Bueno, ahí mismo en el ejemplo del cacao. Nuestra hamburguesa tiene cacao, por ejemplo, ¿no? Nuestra réplica de una hamburguesa tradicional tiene cacao. Y ese cacao tiene una serie de características que nos permiten a nosotros hacer que, por ejemplo, nuestra patty de vegetales se carbonice en la parrilla parecido a la leche, a la carne de vaca, ¿no? Entonces, bueno, eso es uno, la combinación de repollo y piña en la leche, la arveja amarilla en el helado, como te dije, el lupino y el garbanzo en la mayonesa, y así sucesivamente, ¿no? Así que tenemos varios ejemplos de cosas locas que se van descubriendo a medida que vamos avanzando. Y no solamente formulación, después tú tenías una diversidad de complejidad en la industria del alimento, tenés microbios maravillosos, claro, ¿no? Cómo predecir qué es lo que causa un microbio, cómo lo
transforma en ácido láctico, en cuánto tiempo, qué cantidad se necesita, y vais viendo las rutas metabólicas, digamos, de los microbios para ver cómo fermentan ciertas cosas. Entonces, los quesos, por ejemplo, nosotros queremos lanzar un queso, pero queremos lanzar un queso que sea fermentado, a la tradicional francesa, ¿no? Entonces, un camembert, hacer un real camembert, ¿no es cierto? Y que sea todo de base vegetal y unos microbios que salieron de planta. Entonces, nada, eso nos está ayudando la tecnología también a hacer, y es muy, muy interesante. Ya, porque yo te escuchaba hablar y de alguna manera tiene una suerte de espíritu como sommelier, ¿te fijas? Me imagino esos señores que toman una copa de vino y dicen, esto tiene notas, y te fijas, y hablan unas cosas del vino que uno dice, pero espérate un poco, si el vino no tiene nada de eso. Sí, claro, pero tiene notas. Entonces, sí. Lo que me parece maravilloso es que tú estás hablando de esos alimentos que nosotros comemos cotidianamente, igual como hablaría un sommelier de un vino, fíjate. ¿Te fijas? Y eso lo encuentro precioso. Es que es así, y hay tanto desconocimiento de gente profesional que trabaja específicamente en eso. Imagínate que, digamos, no se llaman sommelier, se llaman saboristas, ¿no? Entonces hay un saborista de la leche, y ese compadre te puede decir qué comía la vaca que hizo esa leche, ¿no? Entonces hay notas de pasto X, o te puede decir hay notas de soya porque estas vacas lo alimentaban con pellets de soya, ¿no? Y tenéis un montón de gente súper, súper calificada, científicos brillantes, que están 100% dedicados a eso. Así que, como lo dijiste, sommeliers, pero hay sommelier de mayonesa, hay sommelier de leche, hay sommelier de carne, hay sommelier de todo. Bueno, y es la razón por la que yo en algún momento me cabríe de comer huevos, porque tenían gusto a pescado. ¿Te acuerdas? Uno ¿sí? Compraba huevos en el supermercado y yo me hacía un par de... A mí me gustan mucho los huevos poché. Y yo siempre cuestión como comerse una sardina al desayuno, fíjate. Entonces me cabré y empecé a comprar huevos, de esos huevos que las gallinas, parece que ahora son unas gallinas místicas, que andan, ¿cierto?, libres por la vida y comen cachureo, y ahora entonces como huevos de nuevo con sabor a huevo. Pero es exactamente el mismo proceso. Es así, pues. ¡Qué maravilla! Y hay muchas más implicancias también. Bueno, gran parte del espíritu revolucionario que tiene Notco también nace de eso. O sea, eso, de comerte tu huevo poché que tenga sabor a pescado. Pero eso es solamente la punta del iceberg, ¿no? Todas las hormonas, todas las cosas, todos los antibióticos que se fueron generando en la industria de alimentos, sobre todo en la ganadera, y que eso pasaba ciertamente a la carne que te comían, generó también una población súper disbiótica. Hoy día pareciera ser que todos somos alérgicos a algo, ¿no? Y los niños nacen más y más y más con alergia a la leche, al huevo, claro. Etcétera. Y eso es porque hubo un proceso de disbiosis tremenda, digamos, de la población a partir de las cosas que comemos. Así que, nada, podríamos estar todo el día conversando. Todo el día, pues yo estoy muy entretenido. Es que me encantó lo que acabas de decir, porque en realidad pasamos no solo de un asunto como de sabor o de experiencia, sino que a un asunto de salud, frontalmente. Sí. O sea, y que de nuevo estáis describiendo algo que yo creo que todos hemos vivido en carne propia. Yo soy muy alérgico a muchas cosas, y claro, y me he hecho alérgico. Eso fue lo que terminé cayendo en la cuenta. Yo no nací alérgico, yo me hice alérgico. ¿Te fijas? Y es un tema clave. Bueno, porque además estamos hablando en un rango de gente que todavía tiene un comportamiento razonablemente normal, porque aquellos que son, por ejemplo, que no pueden tomar, no sé, lactosa, ¿cierto? O que no pueden tomar, ¿cómo se llama la gente que tiene las otros tipos de alergia? A la caseína es súper frecuente, ¿no? Que a la proteína de la leche de vaca, no era a la lactosa. Perfecto. Sí. Resuelve con esta neotecno mirada respecto del alimento del futuro, digamos. Tal cual, o sea, nosotros lo resolvemos. Ahora, no te contesté la pregunta, Fede, de Jeff Bezos. Me pareció mucho más entretenido lo que me contestaste. Yo te lo iba a preguntar después, pero me parece fenómeno. Me parece fenómeno. Bueno, oye, si de eso se trata conversar. Es verdad. Claro, es verdad. Claro. Se conversa poco. Claro. Se conversa poco. Sí, pero estoy muy entretenido. Sí. Se me olvidó lo que te pregunté ya. ¿Qué te pregunté, Matías? Ah, lo de Jeff Bezos. Me había preguntado lo de Jeff Bezos.
la verdad que me encantaría que la historia fuese más glamurosa de lo que fue. Ahora, fue una historia bien particular y peculiar, ¿no es cierto? Entonces, nosotros veníamos, creo que ya teníamos 3 años de existencia. Nos había ido muy bien con la mayonesa. Not Mayo pasó a ser, digamos, teníamos el 8% de participación de mercado en la categoría mayonesa. En Chile, que somos los terceros mayores consumidores per cápita del mundo en el consumo de mayonesa. Así que, nada, era bien interesante. Teníamos números muy buenos. Y éramos de las pocas compañías que estaba haciendo cosas de origen vegetal que el 90% de sus consumidores no era vegano, no era vegetariano, no tenía ninguna restricción alimentaria, ¿no? Y eso era, digamos, súper potente porque al final estaba ahí cumpliendo la misión de mover la aguja, de transformar a gente, digamos, de que la gente coma mejor sin siquiera darse cuenta. No decirle, oye, conviértete en vegano porque, ¿me entendí? Entonces estábamos cumpliendo eso. Nos tocaba salir a Argentina, nos tocaba salir a Brasil. Veníamos con un equipo tremendo. Habíamos desarrollado muy bien la tecnología y la ciencia y nada, a mí me tocó ir a hacer un programa a Stanford. Hice un cortito de una semana y uno de los profesores, que era profe del MBA, Jonathan, me dice, Mati, me dice, si hay una persona que te gustaría que invirtiera en Notco, ¿quién sería? Yo creo que me demoré menos de 3 centésimas y le dije Jeff Bezos. Y me dijo, a ver, veamos cómo podemos llegar a él. Y se puso en su computador, te prometo que no pasaron más de 3 minutos y me dice, es tu día de suerte. La persona que maneja el fondo de inversión de Jeff Bezos había ido al undergrad en Princeton conmigo, Melinda. Así que le voy a mandar un mail, le voy a explicar digamos, lo que es Notco. Porfa, mándame, digamos, una presentación. Y si le interesa bien, y si no, bueno, mala suerte nomás. Y dije, dale. Eso es lo que se pudo. Claro, le mandé la presentación y te prometo que si se la mandó el viernes, el lunes yo tenía un mail en mi inbox diciéndome, Matías, Jonathan me compartió esto, me interesa mucho, tengamos una llamada. Mañanas, fue la martes. Y el martes, nada, me meto a la llamada. Jeff, así, onda, tengamos una llamada, Jeff. No, porque no fue Jeff, fue Melinda. Melinda es la que manejaba las inversiones de Jeff. Perfecto, ya. Entonces Melinda hablamos, yo le cuento lo que es Notco, el progreso, le muestro los números, le muestro la tecnología, le muestro todo. Me dice, ya, 1 hora. Me dice, mira, a mí me encanta, yo tengo que ir a hablar con Jeff a ver si le gusta, ¿no? Y Jeff considera 3 cosas importantes. Uno es la tecnología, otro es el equipo detrás de la implementación de esa tecnología a través de lo que sea, en tu caso es producto, alimento. Entonces, tecnología, equipo, y la tercera es ejecución, ¿no? Es con poco. Claro, es con poco tenéis que hacer mucho, bueno. Eso es lo que Jeff, digamos, es su cultura, ¿no? Dije, mira, tenemos tecnología, tenemos equipo y tenemos ejecución. Así que preséntaselo a Jeff sin problema. Bueno, creo que 3 días después me llega un mail y me dice, Matías, vamos a invertir, a Jeff le encantó todo y aparte le gustó el brand. O sea, la marca le encantó. Y invirtieron. O sea, estoy de acuerdo con Jeff Bezos respecto de la marca, del branding. Claro. Que es fenómeno el branding, es fenómeno. Qué alucinante. Ahora, eso, en términos concretos, significa que ustedes pueden ahora proyectarse, ¿cierto? De manera hardcore metal punk, ¿o no? Eso significa que podemos proyectarnos hardcore metal y punk, seguro, y salsa también. Porque... Maravilla, qué maravilla. Esto fue en el 2019, principio de 2019. Y en el último año y medio hemos hecho cosas brillantes. Hoy día Argentina, Brasil performaron increíble, les fue muy bien, estamos creciendo de verdad que a tasas que nunca pensamos. Sobre todo COVID también aceleró esa adopción de productos de origen vegetal. Después podemos conversar de eso y todo, pero estamos lanzando en Estados Unidos, mercado más competitivo, con un consumidor
infinitamente más sofisticado que el latinoamericano, así que, pero también inmensamente más masivo. Así que nada, pues ahí vamos. Como te conté, nos estamos moviendo, ya tenemos equipo, tenemos una oficina en San Francisco, tenemos una oficina, abriendo una oficina en Nueva York. Así que nada, a jugársela toda, que nada está ganado todavía. No, o sea, lo encuentro alucinante. Yo podría estar, te juro por Dios, conversando contigo mucho rato más. Tengo algunas preguntas que me están haciendo. La primera pregunta, abro comillas, ¿esperaban el cálido recibimiento de sus productos entre la gente, asumiendo que muchas personas tienen recelo o ciertos procesos o sucedáneos alimenticios? Cierro comillas, lo leí literalmente. Yeah. Sí, lo esperábamos, no te voy a decir que no. O sea, todo esto se va armando, digamos, tú vas armando el avión mientras vas en el aire, ¿no es cierto? Tú siempre empezáis con un nivel de energía y positivismo que si pensáis que no te va a ir bien, entonces ¿para qué lo estáis haciendo? ¿No es cierto? Entonces, claramente nosotros pensamos con la convicción de que íbamos a generar el impacto que estamos generando. Entonces, de verdad me encantaría decirte, no, nunca imaginamos, pero sí lo imaginamos. Es muy difícil hacer algo si no te lo imagináis primero. Entonces, claro, sí, la respuesta es ciertamente, sabíamos que teníamos que hacer productos de muchísima calidad para realmente cumplir con la misión. Lo hicimos, lo vamos haciendo, seguimos mejorando. Todos los años vamos haciendo una versión 2.0, 3.0, 4.0 de los productos que vamos lanzando. Así que, digamos, si hay uno que no te gusta hoy día, te va a gustar mañana. Y así fue con el iPhone y así fue con muchas otras cosas también, ¿no? Así que nada, sí, siempre lo imaginamos. Segunda pregunta, abro comillas. ¿Cómo llegaron a construir carne en su línea de alimentos? Por ejemplo, la alianza con Burger King o Papa John's. Cierro comillas. Sí. A ver, la carne ciertamente es el principal, si pensamos en productos de origen animal, es el más contaminante y el menos eficiente de producir. O sea, cada caloría que tú producís de un pedazo de carne es lejos la más ineficiente en el uso de agua, tierra y energía, digamos, para poder producir esa caloría. Entonces, carne obviamente era algo que nosotros queríamos hacer. La carne es compleja, ¿no? Tiene unos tejidos musculares brutales, tiene grasas entre medio, los ácidos grasos digamos, y todas las redes de complejidades que tiene la carne nos invitaban a pensar que eran bastante imposible hacerlo, ¿no? Nosotros, y esta es una buena historia porque no la contamos mucho, nosotros tuvimos que abordar el tema de la carne de dos maneras, ¿ya? Uno, a partir digamos, de lo sólido, que es, digamos, la estructura, y el otro es a partir de lo líquido, ¿vale? Entonces, la sangre o la hemoglobina, ¿no? Eso que hace que nosotros queramos comer carne, que nuestro cerebro nos dice que queremos comer carne por un sentido natural de ir a buscar el hierro de la carne, porque son muy pocos los alimentos que podemos obtener hierro. Ese sentido natural teníamos que ir a replicarlo. Entonces, ¿cómo lo hacíamos? Hicimos una not sangre, ¿no? Hicimos una not hamburguesa. Entonces, en su combinación, tenían que generar un pedazo de carne, ¿no? Así que lo elaboramos, ese desafío lo elaboramos en dos partes, la not blood y la not burger, y en conjunto pudimos hacer, digamos, lo que hoy día conocemos como la not burger o la not meat o el Rebel Whopper de Burger King, que lo hicimos en 4 meses, desde que no sabíamos nada de carne hasta que lo implementamos en Burger King. 4 meses pasaron. O sea, lo encuentro increíble, porque tiene algo como tiene algo como de Dios, Matías, en el sentido que tú estás haciendo una creación o una recreación de la creación, ¿me cachai? Cuando tú hablas de esto, porque esto tiene, creo yo, un alcance que tal vez no alcanzamos a dimensionar todavía, ¿no? Mira, el tiempo lo dirá. Obviamente nosotros no estamos jugando a ser Dios, ni nos creemos Dios ni nada. Pero la ciencia... No, yo no me refiero a eso.
No me refiero a que estén jugando a ser Dios, me refiero a que tiene la maravilla de efectivamente terminar por crear una suerte de sobrenaturaleza, eso, si quieres expresarlo de otra manera, ¿no? Sí, sí. Y, No, y con eso resolver el problema alimentario del mundo, en parte. Claro. La idea era hackear la ciencia. Nosotros creíamos que no se había hecho casi nada, ¿cachai? Existen más de 400.000 especies en el mundo y no sabemos lo que hace el 99% de ellas, de verdad, ¿no? Hay tantas especies, tantas cosas que hay afuera que no sabemos lo que pueden hacer y que nos podrían terminar por dar tantas soluciones, que nada, vale la pena todo este esfuerzo que hemos hecho. Vale la pena invertir millones de dólares en investigación y desarrollo y traer al mejor talento del mundo a un emprendimiento que es chileno, ¿no? Vale la pena, ¿cachai? Entonces, sí, nosotros nos sorprendemos todos los días. A mí, digamos, en Notco estamos comiendo cosas todos los días, todo el día, imagínate. Estamos probando todo el día cosas. Comemos cosas buenas, comemos cosas malas, pero cosas sorprendentes de repente, ¿no? El otro día hicieron un bacon un tocino. No podía creerlo, le faltaba todo lo que queráis, le faltaba grasa, le faltaba esto, le faltaba lo otro, pero veía ahí blanco con rojo en una estructura parecía cárnica y tú decías, bueno, ¿en qué mundo estoy viviendo? Yo mismo me sorprendo de las cosas que estamos haciendo y eso es maravilloso. Qué bueno. Mira, aquí llegó mi perro, parece que con el olor a tocino llegó mi perro, fíjate, a vernos aquí. Oye, hola, perro. Matías, no, se pasó lo que me estáis contando, de verdad lo encuentro alucinante. Tengo otra pregunta, que es una pregunta muy abierta, me ponen, abro comillas, ¿qué se espera para el futuro de Notco? Esto es replicar lo que venimos haciendo y mejorando lo que ya venimos haciendo bien, ¿no? O sea, como dije, todos los productos es una mejora continua y continua y continua, entonces todos los productos de Notco van a mejorar. Y después vamos a ir lanzando productos ya mejorados, ¿no? Entonces vienen un aumento del portafolio de productos a partes fermentadas, digamos queso, yogur, y también algunos reemplazos cárnicos adicionales, carnes blancas, un not pollo, por ejemplo, un not chicken. Sí. Fenómeno. Y después viene la consolidación del mercado latinoamericano, es decir, expansión a Perú, Colombia y México, que en las próximas semanas debiésemos estar abriendo ya las primeras ventas en los supermercados más grandes de esos países. Y el lanzamiento en Estados Unidos. Digamos, esa es la muralla china que tenemos que cruzar y estamos haciendo todo para hacerlo. Así que eso es lo que viene, es expansión geográfica y mejoramiento de los productos y mejoramiento de la tecnología. Llega en Europa porque me estás hablando del mercado norteamericano, Estados Unidos, pero ¿y Europa? La Unión Europea. Sí. A ver, uno va eligiendo sus batallas, ¿no? Entonces, por los próximos 2 años no tenemos a Europa metido dentro del plan. Ahora, los planes cambian, ¿no es cierto? Todos sabemos que los planes van cambiando y Europa se ve como un potencial, una potencial geografía que sí podríamos estar avanzando, sobre todo en países con altas consideraciones de lo medioambiental, Francia, Alemania, España. Me refiero. Y sobre todo porque es gente que además tiene muy internalizada la cultura del comer bien y comer sano. Tú ves como en Europa, en general, la obesidad no es un tema, digamos, porque la gente come muy bien, y además tienen una cultura muy bonita, porque nosotros somos herederos de la cultura norteamericana, del supermercado, que uno va con un carro que compra para la semana. En Europa la gente razonablemente normal no compra para la semana, menos para el mes, digamos. Compra para el día, para los 2 días, baja al almacén y se compra un pescadito y lo hace en el día y después compra una baguette y se la come, o un ciabatta, ¿te fijas? Y es todo por el día, ¿no? Entonces, de pronto ahí hay una consideración muy bonita, porque la gente en Europa, insisto, está muy conectada con lo que come. Está muy alineada, podríamos decir, con una suerte de equilibrio, no sé cómo decirlo, electroquímico que brindan ciertos estos alimentos, ¿no? Claro. Ahora, y la otra cosa que también te la dejo ahí para que le demos una vuelta, a mí me llama mucho la atención porque yo te escucho hablar y yo no sé si tú lo conoces,
a un gran chef chileno que se llama Rodolfo Guzmán, que tiene un restaurante que se llama Poragó. Y Rodolfo, yo creo que es la primera persona que al menos yo me enfrenté y a quien yo estimo muchísimo, me considero amigo de él, lo quiero mucho, y es la primera persona que a mí me abrió una ventana hacia este mundo agroalimentario o alimentario desconocido. Cuando él me decía, no, mira, hay tantas plantas que no conocemos y hay que ver, tal vez ellas pueden salvar el futuro del mundo, ¿verdad? Él tiene una mirada muy parecida a la tuya en otro ámbito, en otro, cierto, con otro, si quieres, pero sería maravilloso, a propósito de hacer mezclas curiosas, entender cómo se relacionan estos dos personajes que, de hecho, vienen los dos del mismo lugar del planeta, digamos, de Chile, ¿no? Sí. ¿Conoces a Rodolfo? Sí, he estado con Rodolfo un par de veces, iba a comer al Boragó, fui a su centro estudio, a su laboratorio. A su laboratorio. Que tiene cosas realmente espectaculares, increíbles, investigación realmente fenomenal. Como bien decís tú, somos, digamos, de otros rubros, porque, digamos, él está en la alta cocina y nosotros estamos en lo masivo, porque creemos que ahí, o es ahí nuestra misión, y la de Rodolfo, la misión es un poco más, digamos, la gastronomía, pero tipos como Rodolfo, la verdad que son sensacionales y tienen una mentalidad distinta que este mundo sí que lo necesita. También yo creo que hay otros como Ferran Adrià, ¿no? Que es donde sale un poquito todo esto de la gastronomía molecular. Digamos, ya está un poquito manoseado ese término, pero aquí en Chile tenía a Sergio Barroso, que es otro, digamos, cocinero del Bulli por 2 años, y tenéis técnicas que antes no conocíamos, y hoy día la industria de alimentos lo está replicando, cosas que se hizo en un restaurante en Girona, ¿no? Entonces, no, bueno, son tipos o son disciplinas que convergen mucho con lo que hacemos nosotros, sí. Maravilloso. Matías, a mí me gustaría que cerráramos esta conversación con un mensaje tuyo para todos esos emprendedores más jóvenes que tú, algunos, y otros que pueden ser coetáneos. Un mensaje de emprendedor a emprendedor, un mensaje de alguien que ha tenido una experiencia tan alucinante como la que tú nos has contado. ¿Cómo enfrentar este desafío? ¿Cómo enfrentar ese dejarse caer, ¿cierto?, con pasión a un vacío eterno, que es el emprendimiento? A ver, a mí me pasó sin pensarlo mucho, la verdad. Yo sabía qué es lo que quería hacer y fui con todo para adelante. La resiliencia es uno de los aspectos que más yo hago eco, ¿no? Lo difícil que es emprender y lo dispuesto que tienes que estar uno a dejarlo todo para poder llegar donde quiere estar, ¿no? Digamos, emprender no es fácil, y emprender, digamos, no, creo que lo dije en una entrevista y que me la pusieron muy bien en la revista El Sábado, que uno sacrifica un montón. Si uno está emprendiendo para no tener jefe, está demasiado equivocado. Nunca vaya a tener más jefe que siendo un emprendedor, ¿no? Perfecto. Claro. Digamos, eso, digamos, esa resiliencia te ayuda un montón, digamos, a seguir con tu camino y siempre recordarte por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Y rodearse de gente que sabe más que uno es lo más importante, y que lo complementan, ¿no? Y para eso es mucho pedir, pero es lo más importante, tener lo que los gringos le llaman self-awareness, ¿no? Saber quién es uno, saber lo que uno hace bien y saber lo que uno hace mal, porque si no, no te podéis complementar con gente. Y ese equipo que es tu complemento va a hacer que tu compañía tenga éxito. Si no, quédate en la casa tranquilo. Qué genial. Y yo agregaría que yo creo que ustedes, más que resilientes, tú más que resiliente, yo creo que tú eres antifrágil. Este concepto nuevo que lo encontré en un libro hace poco y que me pareció fenomenal, claro, porque el resiliente es aquel que ante la adversidad resiste y sale, cierto, impoluto, podríamos decir, como si no lo hubiese tocado esa adversidad. En cambio, el antifrágil
no solo pasa la tormenta, sino que sale fortalecido de la tormenta, sale mejor, ¿sí?, después de la adversidad que antes. Por lo tanto, el mensaje mío siempre es, incluso no a la resiliencia, a la antifragilidad. Así que, de verdad, te felicito, Matías. Yo de verdad te felicito y extiendo esa felicitación a tus socios y a toda la compañía que de verdad está, para mí, metida en un ámbito que yo diría milagroso, ¿sí? Porque me parece que esa es la belleza que tiene, ¿no? Sí. Cómo transformar esto en otra cosa, pero ahora con un conocimiento profundo. Y con un espíritu, digamos, alucinante, ¿no? Alucinante, ilimitado. Así que, de verdad, muchísimas gracias por esta conversación, Matías. Gracias a Notco por haber puesto a su CEO todo este rato a conversar cabeza de pescado con nosotros aquí en los World Café Santander, de verdad. En serio. Bueno, y quiero dejar invitados a todos a que nos acompañen en estas conversaciones World Café Santander todos los martes a las 19 horas. Vamos a estar inventando una nueva conversación con alguien que valga la pena, como Matías Mushnick, por ejemplo, y tantos otros. Y por supuesto, los que no alcancen a verlo, pueden verlo en webcafé.cl. Ahí están todas las charlas, ¿sí? Ordenaditas, y las pueden revisar una a una. Pueden cortar las partes de las que yo hablo, por supuesto, y dejar solamente a los emprendedores, que son los que valen la pena. Ya pues, don Matías. Ya pues, Fede, un abrazo muy grande. Oiga, ¿para qué le voy a desear suerte? Si usted no necesita suerte, usted es puro rigor, pura disciplina. Así que, fenómeno. Siempre hace falta. La suertecita es algo que te puede cambiar. Sí. Es verdad, es verdad. Sí. Muchas gracias, Matías. Un abrazo. Chao. Un abrazo grande. Chao, chao, chao.